no atrasarnos, ¿no? Ok, pues mire, él es el contador Jeremías, él es el encargado del corporativo a nivel nacional en la materia fiscal. Pues ahora sí que él es el preciso para hablarles de este tema. Está la contadora Cindy Sosa también que por ahí representa dos empresas que les puede interesar. Y pues el ingeniero que igual pues está viendo ahí con un amigo lo de la patente, ¿no? Que tiene pendiente. Y pues bueno, vamos a escuchar al contador Jeremías, que está ahorita en Puebla, pero pues bueno, a través de la tecnología nos podemos hablar, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, contador Rafael. Pues muchísimas gracias, contadora Cindy, ingeniero Marco, por su tiempo, por el espacio que hoy nos permiten para poder platicar con ustedes. Si me permiten, para entrar en materia, me gustaría compartirles una presentación para hacer un poco más práctico y visual Sí, cómo no. este tema, Ahorita te comparto para que seas el presentador. Sí, gracias. Ok. Ok. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. Entonces, el producto que estamos implementando como estrategia para nuestros clientes es un producto que se denomina activos intangibles o el reconocimiento, o más bien de los activos intangibles de una empresa. Entonces, es una estrategia de índole financiero en primera instancia y que tiene ciertos beneficios en materia fiscal. Es una estrategia que, si bien es cierto, todos los empresarios y contribuyentes pudieran tener ciertos aspectos del mismo, no es para todos, ¿no? Es una estrategia un poco, denominamos VIP, para ciertas personas, ¿no? Ciertas empresas. En ese tenor, pues surge la interrogante, ¿no? No sé, yo creo que el contador Rafael les ha hablado un poquito al respecto, pero bueno, sigue las siguientes interrogantes que pueden ver en pantalla. ¿Qué es entonces un activo intangible? ¿Cómo saber en dónde hay una definición de los mismos? Si las leyes fiscales mencionan a los activos intangibles, ¿por qué mi contador no me lo ha mencionado, no? ¿O por qué los fiscalistas que son mis asesores no me han comentado nada? ¿En qué ley fiscal se encuentra? Las ventajas que tenemos al efectuar esta estrategia y sobre todo lo más importante, si la implementamos, vamos a tener algún problema, alguna contingencia con alguna autoridad fiscal. Entonces vamos a ir respondiendo a estos cuestionamientos a lo largo de esta plática, que no crean que va a tardar mucho, tampoco es el objetivo ser tan exhaustivos, pero sí que ustedes puedan entender de forma muy práctica de qué se trata. Entonces, los activos intangibles, pues realmente no hay una definición en las leyes fiscales al respecto. Vuelvo a reiterar, es una estrategia de índole financiero en primera instancia. Sin embargo, el artículo 5, inciso D de la ley del IVA, nos da algunos indicios y nos señala que tratándose de importación de bienes tangibles, el pago será como lo establece el artículo 28 de esa ley, y para los efectos son bienes tangibles los que se pueden tocar, pesar o medir, e intangibles los que no tienen al menos una de estas características. Entonces, si tenemos intangibles, pues vamos a ver si no podemos tocarlo físicamente, no podemos pesarlo o medirlo, verlo físicamente, pues entonces estamos hablando de un bien o un artículo, o un derecho que sería intangible, ¿no? Entonces, si hace falta alguna de estas tres características, entonces sabemos que estamos hablando
de un activo intangible. Para la estrategia, bueno, vamos a realizar un reconocimiento expreso del valor de estos intangibles en la contabilidad del contribuyente para efectos financieros y fiscales, vía peritaje de dichos intangibles realizados por un especialista en la materia. Especialistas en la materia podemos encontrar, por ejemplo, quién es el que me puede hablar o puede emitir un dictamen, una evaluación al respecto. Pues bueno, puede ser, por ejemplo, un corredor público, puede ser, por ejemplo, un contador público certificado, puede ser también un actuario. Les pongo por este ejemplo porque hay una ley al respecto de la Correduría Pública que señala de manera explícita que un corredor público puede hacer una evaluación. Sin embargo, mientras la técnica o la especialidad profesional lo permita, se puede llevar a cabo. No hay ninguna restricción. En nuestro caso, quien efectúa esta evaluación es un actuario. Entonces, los actuarios también pueden hacer una evaluación y una estimación y cuantificación de estos activos intangibles. En el boletín C8 de las normas de información financiera nos señala que los activos intangibles, y ahí sí nos da una definición como tal, no como en la ley fiscal que queda un poquito simplemente no tan explícito. En la norma de información financiera C8 sí nos habla de manera muy detallada y explícita al respecto, y nos dice que los activos intangibles son aquellos identificables, pero que no tienen sustancia física y se usan para la producción o abastecimiento de bienes, la prestación de servicios o para propósitos administrativos que generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad. Es importante señalar pues que al día de hoy se ha estado por parte de los organismos profesionales en materia contable y en materia de auditoría, se ha gestado por que cada vez más los profesionales de la contaduría pública y puedan hacer este reconocimiento financiero en las empresas. Las normas de información financiera recordarán que son las bases por las cuales los contadores hacen registros contables, ¿no? Y llevan a cabo la elaboración de estados financieros. Entonces, de entrada, desde esa base, tenemos ya que existe una consideración sobre esto. Y las NIF también nos señalan por allí que hay una lista que nos ejemplifica qué podrían ser activos intangibles en las empresas. Es una lista enunciativa, pero no limitativa. Entonces, en esta lista podemos encontrar, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿qué sería entonces un activo intangible? Pues bueno, un activo es todos aquellos bienes y derechos que me van a generar un beneficio económico futuro. Necesariamente tienen que generar un beneficio económico futuro. Intangibles, pues ya veíamos que van a ser aquellos que no se pueden ver, tocar, pesar físicamente. Entonces, la lista de clientes, por ejemplo, será un activo intangible, ¿sí? Porque esa lista, ese compendio de información, de datos de mis clientes, pues está tal vez de manera electrónica en una base de datos y espero un beneficio económico futuro. Sí, porque para mí es parte importante de mi actividad preponderante y bueno, sin esos clientes yo no podría enajenar o prestar los servicios, ¿no? Entonces, claro que es un intangible que me permite tener un beneficio económico futuro. La lista de distribuidores, correos, suscriptores de publicidad, base de datos de clientes como tal, rutas de ventas de clientes, sistemas de entrega, procesos específicos para producción, canales de distribución, capacidad de servicio al cliente, respaldo del servicio al producto, marcas, patentes, derechos, acuerdos, incluso contratos. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, actualmente estamos llevando a cabo esta implementación para una comercializadora. Esta comercializadora tiene un contrato de exclusividad en la región sureste del país para distribuir cierta marca de café. Entonces, ese contrato como tal de exclusividad
es un activo intangible, porque es algo particular, especial para este cliente y que solo él puede tener. Eso le garantiza un beneficio económico futuro y ese contrato per se, a pesar de que tenga tal vez un monto incluido o tasado mensual para compra-venta o distribución, bueno, ese contrato tiene un valor todavía mayor por haber una exclusividad. Acuerdos, por ejemplo, de consultoría, de ventas, licencias, regalías, compromisos de no competencia, contratos de usufructo, un ERP, sistemas de cómputo, un software especializado, también es parte de un activo intangible si es que la empresa ha desarrollado algún tipo de software para una cuestión específica. Esto también es considerado como parte del activo intangible. Personal entrenado. Esto también es parte importante porque si yo especializo en una rama o en una técnica específica muy difícil a mis empleados, por ejemplo, en temas de informática, si hay alguna especialización en temas de SAP o en temas específicos de Google, alguna cuestión interesante por allí en cuestiones de informática, ahorita todo el tema del metaverso y estas cuestiones, bueno, esa capacitación es parte de un activo intangible. Si es algo que no puedo medir, lo pagué, sí, pero el beneficio que voy a obtener por haber capacitado a mis trabajadores es mayor. Las expectativas de crecimiento, proyecciones financieras, flujos de ideas, negocios, todo esto son ejemplos que pudiéramos encontrar en mayor o menor medida ocasionalmente en el desarrollo y la operación de cualquier tipo de empresa. También las normas, no solamente las normas de información financiera, que son normas mexicanas, sino también las normas internacionales de contabilidad nos señalan que debemos reconocer a estos activos. Entonces, por ejemplo, la NIC es un boletín 38, nos señala que debemos reconocerlo solo si es probable que nos generen un beneficio económico futuro, que el costo del activo pueda ser valorado de forma fiable y que se pueda evaluar con hipótesis razonables y fundadas de acuerdo a las condiciones económicas. Entonces, si podemos nosotros estudiar y proyectar que ese bien, ese derecho, ese contrato, esa patente, ese proceso es cuantificable y podemos obtener un beneficio económico futuro en base a un razonamiento de acuerdo a las condiciones económicas del país, pues claro que debemos reconocerlo en la contabilidad. Y ustedes me dirán, ¿por qué mi contador no lo ha hecho? Si hay una norma, tanto mexicana como internacional, que obliga a que lo reconozcamos. Bueno, es un tema que realmente es de mucho desconocimiento. Lamentablemente, en el ámbito profesional, no, los contadores no están muy familiarizados cuando debería ser con el tema de normas de información financiera y sobre todo que en el país, a diferencia del país del norte, se ha dado mucha, o se había dado hasta hace algunos años muy poca énfasis en el reconocimiento de estos activos intangibles. Desde 2008, por ejemplo, en el sector gubernamental, con la publicación de la ley gubernamental, se obliga incluso a las entidades de las 3 órdenes de gobierno a empezar a reconocer el valor de todos sus activos, incluyendo los intangibles. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué pasa con la autoridad? Yo reconozco estos activos intangibles, sé que cuento con una lista de clientes, sé que tengo un software específico, sé que capacito en algo interesante o importante, en una especialización importante a mis empleados y lo reconozco financieramente. ¿Qué va a pasar con la autoridad cuando venga a auditarme en algún momento dado? Bueno, en ese sentido, no existe al día de hoy ningún criterio no vinculativo o una disposición fiscal o algún criterio lesivo o un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS en donde se nos señale de manera contundente que estos activos intangibles son actos que
que no deberían hacer los contribuyentes. No se señala en ningún momento que sea una actividad vulnerable por la ley antilavado, o no se señala que haya algún criterio por la autoridad en el que diga que es una práctica indebida el reconocer los intangibles. Al momento no existe ningún motivo por el cual una autoridad fiscal pueda indicar que no se debió haber hecho este reconocimiento. Entonces, ¿qué procede? Pues lo que vamos a hacer es hacer un análisis, un estudio para determinar cuáles son los posibles activos intangibles con los que cuenta la empresa. Les puedo platicar, por ejemplo, también con una empresa del sector ambiental. En Villahermosa también precisamente se llegó a la determinación de un importe interesante de casi 200 millones de pesos de activo intangible. Entonces, entre ellos, pues la capacitación que esta empresa hacía, pues traía a algunos especialistas en temas ambientales de Alemania a traer, para dar capacitaciones a sus empleados en Villahermosa. Y también esta empresa tenía un ERP propio, un software que habían desarrollado para todos los inicios. Esta empresa trabaja para el gobierno, tenía la cuestión de libros blancos y toda la cuestión ambiental que deben entregar. Entonces se determinó que reuniendo todos estos elementos, se entregó al actuario para que hiciera una evaluación y nos determinó que la acumulación de todos estos elementos, esa empresa tenía 200 millones de pesos de activos intangibles. Entonces, esta proyección nos permite reconocer en la contabilidad este importe como un activo intangible. ¿Cuál es el primer beneficio que tenemos al reconocerlo de manera financiera? El primer beneficio es que tenemos una estructura de capital contable bastante fuerte y podemos aumentar nuestro capital contable sin que los socios tengan que aportar ni un solo peso. Entonces, tan solo con el reconocimiento que se hace, el capital contable incrementa, y créanme que por 200 millones de pesos en cualquier momento ustedes pueden ir al banco a solicitar un crédito como persona moral y se los van a dar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento en la contabilidad de un activo intangible. Entonces, imagínense, por ejemplo, la marca de Coca-Cola, ¿cuántos millones de dólares no vale actualmente? Y eso está manifestado en sus estados financieros. Y eso es parte también del capital de Coca-Cola a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Al tener un activo intangible, al poder darle el reconocimiento contable y financiero correcto, adecuado, y al tener un documento de un profesional en la materia, nos ayuda a tener este importe directamente en el capital contable con un beneficio bastante interesante. Y no solamente en el tema del apalancamiento en el banco, sino que también si estamos trabajando con el sector gubernamental, estamos en licitaciones, estamos en algún concurso, pues obviamente es una de las variables que se toman en cuenta a la hora de una licitación para quien conceder un contrato, pues bueno, tener un capital que es muy bastante importante, ¿no? Que pueda fortalecer la cuestión financiera de la empresa. Sí, ingeniero Marco, ¿le había levantado su mano? Sí, pero ya contestaste. Sí, mi Ok. pregunta iba relacionada con el capital contable, ¿no? El valor del intangible pasa a ser parte del capital contable de la empresa, ¿no? Es correcto, sin que ustedes le pongan un solo peso, ¿no? Sabemos que para aumentar el capital contable o el capital social, pues bueno, hay que hacer algunas pagos en especie, alguna aportación en numerario, algún manejo de tal vez donación de acciones, pues que existan nuevos socios que incrementen también, ¿no? Y a lo mejor otras cuestiones que pudiéramos ver de manera corporativa, pero bueno, esto es algo maravilloso que podamos hacerlo sin necesidad que venga un tercero, tan solo tomando en cuenta, considerando los elementos que la propia empresa tiene y que el propio empresario posee. Es importante señalarles que los elementos deben también no solamente ser de la empresa, sino del empresario, del accionista, del dueño de la empresa. Tal vez sería bueno, me comentaba
el contador Rafael, que está en un proceso, creo, de registro de patente, sería muy bueno que el registro se hiciera, en lugar de hacerlo con la persona moral, mejor hacerlo de manera física, con el socio, para que esto pudiera tener un efecto de aportación en el capital contable y también sea más transparente el asunto, aunque también puedan haber elementos propios de la empresa que podamos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eso es bastante importante para que podamos tener nosotros de entrada estos beneficios financieros. Ahora, la cereza del pastel. Sí. Perdón, contador. Una pregunta. Lo que usted comentaba sobre la persona física, que el socio, en mi caso, se le llevó una empresa, el socio es el que tiene las regalías registradas. Entonces, a la persona moral le paga al socio por esas regalías. Entonces, ahorita que menciona lo del capital contable, incrementándolo, y que sería favorable que las regalías o la patente esté para persona física, en mi caso, ¿cómo yo hago que el capital contable suba de la persona moral si en realidad es de la persona física? Lo que tendríamos, bueno, ahí sería el proceso para poder ceder los derechos, ¿no? De esta patente. Hay que estudiar muy bien el caso. No quisiera yo apresurarme a comentarles algo sin conocer todos los pormenores, pero seguramente fue la estrategia que se usó para que a través de estas regalías pues tuviéramos una deducción adicional en la persona moral a través de la facturación que la persona física tiene que emitir a la misma, ¿no? Para que estas regalías surtan efectos y pues el socio tenga ciertos recursos de manera periódica directos por la empresa y puedan tomarse como transparentes y no como emolumentos ni dividendos. Sin embargo, habría que sopesar en este caso qué sería mejor, tener una regalía que va a generarle un ingreso acumulable al socio para tener una deducción o evitarnos ese problema y generar una deducción en la persona moral sin involucrar un ingreso acumulable para el socio. Entonces, eso sería, habría que sopesarlo. Si el cliente, después de un estudio, considera que quiere quedarse con el tema de regalías, pues puede hacerlo, ¿no? Y buscamos algunas otras variables que pudieran servirnos como elementos para determinar que hay un activo intangible y eso dejarlo por fuera. Si en base al estudio se considera que es mucho más benéfico el costo-beneficio de dejar de involucrar al socio con estos ingresos acumulables y sobre todo pues también el IVA que deba pagar en un momento dado, dependiendo del caso, entonces pues mejor vamos a considerar una deducción que por naturaleza va a salir solita en la persona moral de manera autónoma, sin involucrar al socio, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bueno, ahora, respecto a esta deducción que les estoy hablando, esa es la cereza del pastel de esta estrategia. Hay una deducibilidad para efectos fiscales siempre y cuando exista el soporte documental adecuado. Lo primordial es tener el avalúo de los intangibles por el experto en la materia. Este va a ser el documento científico, estadístico, que nos va a determinar el valor del intangible. Ese documento, pues, obviamente la autoridad en un momento dado que quiera venir a revisarnos, pues la autoridad no tiene facultades para poder dilucidar acerca de un documento científico. No es capacitado. La autoridad tiene otras facultades de comprobación que únicamente atañen al tema fiscal. Un tema de estadística, de matemáticas, de cuestiones actuariales, no puede decir que es cierto o falso. La autoridad no podría decirme en el ejemplo que les puse de esta empresa de Villahermosa que estos 200 millones de pesos no eran reales. No, para poderme decir que eran menos o más, tendría que tener facultades en la ley y en su propio reglamento, pero la realidad es que no están facultados. Tienen que entrar, si quisieran pelear en un juicio acerca de esto, pues tendrían que traer a un perito, un tercero involucrado que pudiera dar fe de que la realidad es esa. Tendría que traer un matemático, a un corredor público, a alguien
para que pudiera analizar el documento y ese tercero decirme si en verdad eran 200 millones o eran menos, ¿no? Entonces es un proceso bastante complicado y la autoridad a la fecha, con las empresas que lo hemos hecho, jamás se ha metido en ese tipo de problemas, ¿no? Porque no tiene, la realidad es que no tiene facultades para poderme decir sobre un documento si es cierto o falso. Es como si ahorita yo como contador, perdonen la analogía, pero como yo contador me traen una radiografía y digo que a lo mejor la persona tiene una fractura, ¿no? Por ejemplo, pues no soy experto en la materia, no puedo asegurarlo ni puedo dar un diagnóstico, tiene que venir tal vez un traumatólogo, ¿no? A dilucidar acerca de su materia. Entonces no es lo mismo, el SAT no puede venir a decir que ese documento, ese avalúo es incorrecto. Como parte de ese soporte documental, entre otras cosas, y otras cosas pues ya muy finas acerca de la estrategia, pues bueno, otras cosas serían el acta de asamblea, donde seguimos capitalizando. Les recuerdo que ese tema pues, es financiero en primera instancia y pues si vamos a incrementar el importe del capital contable, esto hay que demostrarlo a través de un acta de asamblea correspondiente. Y ya en el tema de deducibilidad, el artículo 16 de la ley de impuesto sobre la renta, el segundo párrafo nos dice que no se consideran ingresos pues los que obtengan los contribuyentes por aumento de capital. Entonces, la persona moral tampoco tiene ningún problema con este incremento de capital contable. Tuvimos una empresa también, decía el otro día el contador Rafael, a veces es un poquito complicado platicarles estos ejemplos, porque pues al ser información del cliente es información que yo no puedo estar mostrando, tengo un convenio de confidencialidad con el cliente. Hay un cliente, por ejemplo, en Villahermosa, dedicado al sector petrolero, su activo intangible resultó, eso lo hicimos en 2015, hicimos ese lo recuerdo, esa estrategia de activos intangibles y su activo intangible salió por 2,000 millones de pesos. Entonces, 2,000 millones de pesos es una cantidad bastante importante que no se los va a acabar la empresa en 99 años para lo cual está constituida, ¿no? Nunca se lo va a acabar como una deducción autorizada. Entonces, esos 2,000 millones de pesos no van a ser considerados como ingreso acumulable por la persona moral, aunque exista un aumento de capital, porque el 16 nos dice que eso no se puede considerar como un ingreso acumulable. Ahora bien, el artículo 38 de la ley nos refiere a que los gastos diferidos son los activos intangibles y estos se representan por derechos. La propia ley fiscal no nos señala como tal que exista una deducción de los activos intangibles. Para ello, pues tenemos que nosotros estar estudiando de manera holística la ley para saber dónde poder ubicarlos, si ya hay una definición correcta en materia financiera. Pues bueno, el 38 es el que nos dice que existen los gastos diferidos y que son activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral, y también se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permiten la explotación de bienes de dominio público. Entonces, ahí se nos dan algunos indicios. Entonces, vamos a ubicar a esos activos intangibles dentro de la ley de impuestos sobre la renta como gastos diferidos. Entonces, estos gastos diferidos, pues vamos a tener una deducción, van a ser deducidos a través de un capítulo dentro del título segundo de la ley como inversiones. Entonces, las inversiones en el título segundo, pues se deducen a través de porcentajes máximos autorizados. Y entre estos, pues bueno, nos dice el artículo 39 que vamos a deducir el 15% anual, incluyendo los gastos diferidos. Entonces, en materia de deducciones, estos activos intangibles se van a deducir al 15% anual. Imagínense una deducción anual para efectos de impuesto sobre renta de 200 millones de pesos. O sea, mínimo, dependiendo del volumen de ingresos, que también se hace un estudio para ello, porque es un estudio integral, nos vamos a ir ciertos ejercicios atrás, analizar estados financieros, analizar proyecciones, declaraciones fiscales. Imagínense, de acuerdo a los ingresos, acabarse 200 millones de pesos o 2,000 millones de pesos al 15% anual. Realmente
la pérdida que resultaría sería bastante interesante. Para ello también debemos hacer una estrategia para saber cuál es el tema ahí con la deducción y no llamar la atención con la autoridad también por tener una deducción y que nos esté generando una pérdida fiscal, pues en ese sentido, bastante exorbitante. Entonces, como verán, pues el tema es únicamente para impuestos sobre la renta. Sí, es un tema que únicamente aplica allí. No tiene nada que ver en estos casos la ley del impuesto al valor agregado. Eso es otro tema y no es una estrategia para ese uso. La estrategia únicamente va encauzada a la ley del impuesto sobre la renta. Inclusive, pues ahora con el tema de que, bueno, dependiendo del caso, sabemos que es una obligación que ciertas personas morales ahora tributen en reciclo, pues ahí por ahí en el tema de impuesto sobre la renta, el tema de que pues en este caso pues ya no trabajamos con un devengado, sino que ahora trabajamos con temas de flujo de efectivo para impuesto sobre la renta, pero bueno, el tema de las inversiones por ahí sigue estando a través de porcentajes máximos autorizados. Entonces, esta estrategia sigue sirviendo aún para esos casos motivos de flujo de efectivo para el reciclo que es obligatorio para ciertas personas morales, ¿no? Entonces, ese es el tema. Como verán, hay muchos beneficios. No es una estrategia, vuelvo a repetir, es una estrategia VIP porque es blindada totalmente desde el primer inicio, o sea, es algo garantizado de que jamás la autoridad les podrá decir que esa deducción no iba, que no era autorizada. Entonces es un tema bastante robustecido desde la materia financiera hasta la materia fiscal. Hay que hacer todas las cuestiones corporativas también para los efectos. Y en este caso, pues habrá honorarios que no corresponden íntegramente a nosotros, ¿no? Hay honorarios que hay que entender que, por ejemplo, habrá que protocolizar ciertos documentos ante el notario y un notario nos va a cobrar sus honorarios correspondientes. El actuario que realiza también el dictamen nos va a cobrar sus honorarios correspondientes y bueno, esos no se pueden incluir dentro del honorario que nosotros cobramos por todo el tratamiento contable y fiscal que debemos dar a este asunto. Entonces, eso implica pues lo que les mencionaba al principio, de que no es para todos los contribuyentes, porque hay ciertas cuestiones que no atañen a nosotros. Nos gustaría decirle que tenemos ciertos convenios con algunos notarios para que nos cobren o nos hagan gratis las contribuciones, pero lamentablemente no es así. Entonces hay que considerar que hay honorarios y erogaciones que sí hay que cubrir porque son de terceros y no pertenecen a nosotros, ¿no? Entonces, eso sí, en primera instancia hay que considerarlo. Por ejemplo, los pagos que haya que hacer ante el INPI, incluso esta comercializadora que estamos trabajando con el tema de la exclusividad en el sureste del café, no tiene ciertas marcas, no tiene su marca registrada ante el INPI ni su logo. Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues no queremos meternos en ese asunto, lleven ustedes, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que pagar hacer ciertos pagos ante el INPI, que pues no corresponden a nosotros. Entonces, hay que considerar esa parte, ¿no? Que hay ciertas erogaciones que son para terceros. Pero ya conjuntando todo esto, pues bueno, el beneficio, realmente el costo-beneficio que tendremos no tiene comparación. Eso es lo que queríamos platicarles el día de hoy. No sé si hay alguna otra duda, alguna cuestión que ustedes quisieran abordar. Por ejemplo, Conta, tenemos un cliente que su negocio es la venta de carnes al público en general y venden muchísimo. Entonces, se me ocurría plantearle a esa persona esto, pero pues ellos ya ve que no están exentos de IVA. Entonces, nada más pagan puro ISR y con esa estrategia prácticamente no pagarían nada, ¿no? Es un monstruo, ¿no? Es una empresa muy, muy, muy grande que vende muchísima carne, le vende al gobierno, pero sería cuestión de planteárselo porque sí, prácticamente no, no, depende de lo que determinen los actuarios, no pagaría impuestos, se puede decir. Es correcto. Nosotros, es una empresa que, por la magnitud que tú mencionas, es una empresa que posiblemente sus proyecciones financieras
y posiblemente también los procesos que tal vez hagan que mejoren la calidad del producto, la forma en cómo empaquetan, no sé. Hay cuestiones que hay que analizar desde lo operativo hasta lo administrativo, financiero, toda la cuestión técnica. Posiblemente haya cuestiones que podamos considerar como activos intangibles. El importe va a depender mucho de la evaluación y el estudio que haga el actuario para determinarlo, ¿no? Eso sí, indudablemente, que nosotros quisiéramos ponerle 2,000 millones, si los números no dan para eso y los cálculos no dan, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, pero por lo que mencionas, por la magnitud que tiene, sí creo que es un candidato muy bueno para esta estrategia. Es decir que, bueno, el servicio es integral, ¿no? Desde la valoración de los activos intangibles hasta protocolizarlos en el acta de la empresa y contabilizarlos también, ¿no? Claro, todo el registro también para efectos fiscales en las declaraciones anuales, porque nosotros llamamos un mantenimiento, que sería una segunda etapa, si lo queremos ver. La primera etapa es desarrollarlo hasta el momento en que ya quede el registro y ya quede disponible para poder deducirlo. La segunda etapa es el mantenimiento. Checar los números, cómo van en el tema de las deducciones fiscales, cómo van los resultados, el resultado fiscal en la declaración que se pretende hacer. Entonces, este mantenimiento se hace un estudio y eso pues obviamente va incluido allí, porque a veces hay que hacer un replanteamiento de la forma en cómo lo vamos a deducir para todos los efectos, ¿no? Incluso, pues ya hay van cuestiones muy, muy finas de la materia fiscal y la materia contable, pero pues habrá que sopesar las cantidades, los periodos, etcétera, ¿no? En los que haya que darle mantenimiento y en eso entramos también nosotros. Me gustaría compartirles también aquí, pero ya no puedo. Otra hoja rapidito. Ahí voy otra vez, permíteme. No sé si el contador Rafael les hizo llegar de casualidad esta hojita, pero si no, pues se las muestro para que vean aquí este ejemplo numérico. No sé si lo pueden ver aquí en su pantalla. Sí. Por ejemplo, el valor de los intangibles determinado por un avalúo puede ser de 146 millones y obviamente la tasa del impuesto del 30% adjudicado a esta valor intangible, pues estamos hablando de un ahorro total, es decir, de una deducción de 43,800,000 pesos disponible para aplicar directamente contra el impuesto. A esta deducción, pues obviamente como va con un porcentaje anual del 15%, pues bueno, tenemos un ahorro anual generado de 6,570,000 pesos en este ejemplo. Y aquí les pongo el comparativo, un esquema sin deducción de intangibles. Supongamos que esta empresa, por ejemplo, de carnes, ¿no? Que vende bastante bien, ha vendido 63 millones de pesos. Tiene deducciones autorizadas de 40 millones, tiene una base de impuestos de 22,990,000. Por la tasa del impuesto tendría que pagar 6,897,000 pesos. Efectuó pagos provisionales durante el año de 602,000, por lo tanto tendría que pagar en su declaración anual impuestos sobre la renta por 6,294,000. En cambio, o colocando esta deducción del 15% anual de 21,900,000, pues bueno, se lo añadimos a las deducciones autorizadas, aquí desglosado, y bueno, definitivamente la base del impuesto baja radicalmente a 1,090,000, de 22 millones a 1,090,000, lo cual multiplicamos por la tasa del impuesto, teniendo un impuesto a cargo de 327,000. Como efectuó pagos provisionales de 602,000, pues únicamente podemos disminuir hasta el monto del impuesto a cargo. Entonces, lo que tenemos aquí es un impuesto a enterar de 0%. Realmente, el ahorro fue de 6,294,000 pesos en este ejemplo que les coloco. Va dependiendo mucho, no vuelvo a repetir, de la magnitud de la empresa. Estos números, pues, realmente son muy aproximados a lo que se hizo la última vez con esta empresa que se dedicaba al sector ambiental. Realmente estos fueron los números a los que llegamos prácticamente, ¿no? Sí, contadora Cindy. Permítame, okay. lo que pasa es que tengo que atender una persona, me disculpo, me tengo que retirar, pero ya ahí se quedan con el ingeniero y con el contador Jeremías. Claro que sí, contadora, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Sí, disculpe, perdí el audio un momento, entonces, bueno, ahorita con el ejemplo que dio
del 15% anual del intangible, ya me enfoqué más, pero como perdí el audio de cuál es el beneficio de tener registrado una marca, creo, o no sé si estoy bien o me corrige, Conta, porque perdí el audio, que lo que uno registre como un activo intangible anualmente se va a deducir el 15%. ¿Es correcto? Es que como perdí el audio, me perdí. Sí, es correcto. Es correcto. Hay una deducción de 15% anual sobre la determinación del valor del activo intangible. Ustedes me podrán decir, bueno, pues entonces, pues si tengo una marca, lo puedo hacer yo, ¿no? Pero bueno, no solamente se trata del registro de una marca o una patente, que es un activo intangible, sino la estrategia, como ustedes verán, radica en una cuestión más integral, en poder integrar no solamente una marca, sino observar y estudiar cuáles son los elementos que pudiéramos encontrar por sí solos en la misma empresa y que pudiéramos adicionar a una bolsita, si es lo que queremos ver, es una bolsita y ahí le vamos a ir poniendo la patente, la lista de clientes, bases de datos, procesos. Entonces, allí eso nos va a ayudar a tener ya un importe para esta bolsita que se va a denominar activos intangibles dentro de la empresa, ¿no? Entonces, pudiéramos tener a lo mejor algo individual por allí, pero la estrategia banca usada a poder tener algo más integral para estos efectos, ¿no? Y que pudiera tener un impacto mayúsculo, tal vez si tuviéramos una marca, salvo que sea una marca como la de Coca-Cola o no sé, o la de Amazon, pues bueno, la sola marca nos da para eso y más, ¿no? Pero la intención aquí es tener estos elementos todos juntos, ¿no? Pero es importante saber que en el Perdón, caso... es que, a ver, permítame, se me descargaron los audífonos y ya no escucho ni... Hola, ahí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya. Sí, es que se me descargaron, perdón. No, es importante saber que este análisis integral de la empresa se hace, ¿no? Porque, o sea, muchos a veces pensamos nada más que es el caso de un contrato, ¿no? Pero ahora tú nos has dejado muy en claro, contador, que además de los contratos son los procedimientos de trabajo, las listas de clientes y todo el know-how que tiene la empresa, ¿no? Y eso, como bien dices, se va poniendo en esa bolsita y se capitaliza, ¿no? Se contabiliza. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Que ustedes tienen todo el esquema, ¿no? De servicios del corredor público, del actuario, de los notarios que tienen que intervenir, puesto que ya saben qué es lo que se tiene que hacer y eso facilita mucho el camino, ¿no? Es correcto, usted lo ha dicho muy bien, ingeniero, es correcto. Hay una amplitud mayúscula con respecto a todo lo que pudiéramos ir integrando. Inclusive les comentaba yo las capacitaciones. Una cosa es pagar la capacitación como tal a la capacitadora o a la persona que llegue a darle ciertos estudios o cierta capacitación, valga la redundancia, a los empleados. Y otra cosa es cómo voy a medir lo que ya tiene en su intelecto el empleado, ¿no? Y que me va a Sí, claro. servir a mí para tener un beneficio económico futuro. Esa medición es la que efectivamente va a ser el actuario, ¿no? Entonces Ahora, vamos a necesitar también, es algo también comentar, es algo, no es tan fácil, no es tan sencillo. El actuario tiene que medir muchas cosas, vamos a necesitar información muy confidencial, para ello firmamos también el contrato de confidencialidad, porque son cosas muy internas, desde proyecciones financieras, cuestiones de finanzas, hasta cuestiones de personal, de datos personales, ¿no? Y ahí entra en juego otro tema de confidencialidad, el manejo de los datos personales, o sea, es algo bastante robusto y tampoco su implementación es tan rápida. La experiencia que hemos tenido es que esto lo llevamos a cabo en una culminación de 3 a 4 meses, ¿no? Trabajando duro por allí para tenerlo en 3 o 4 meses listo ya y protocolizado y todo listo, ¿no? Y supongamos, mientras se hace esto, digamos en este año fiscal ya, por ejemplo, pensemos que se inicia en junio, ¿no? Algún proyecto. 4 o 5 meses estaríamos hablando, vamos a ponerle muy tardado noviembre, ¿no?
que se pudiera tener ya todo el proceso. ¿Ya juega para este ejercicio fiscal todo lo que se hiciera? Sí, recordemos que como se va a deducir a través del capítulo de inversiones, vamos a tener que darle ese tratamiento, ¿no? Y el tratamiento nos dice que vamos a deducir por meses completos de uso. Entonces, si fuera el caso muy exagerado de que ni modo, el 30 de noviembre concluimos, diciembre sería el único mes de uso de este activo. Entonces, fiscalmente, tendríamos la deducción del 15% entre 12 meses del año por un solo mes, ¿no? Entonces, eso es lo que haríamos. Pero de que juega para este año, jugaría en la proporción y en las fechas en que nos apuremos a tenerlo, ¿no? Ya, ya. Ahora, ¿el costo de todo esto depende del tamaño del proyecto o ya hay un importe fijo por la realización del servicio? No, para eso nosotros requerimos cierta documentación para poder hacerles una cotización y poder ver la magnitud del trabajo que nos llevaría a hacerlo. Entonces, no podríamos darle ahorita, va dependiendo cada caso, ¿no? Cada particularidad. Sí. Pero de entrada, sí les tengo que comentar esto y ser muy transparente. De entrada, los honorarios del actuario son 150,000 pesos. O sea, él hace 150,000 pesos su dictamen. Independientemente del importe que dé, él no trabaja por un importe, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el estudio que él hace. Entonces son 150,000 pesos de entrada, que son los honorarios de él, aparte todo lo que estaríamos estudiando para ver qué más conlleva el asunto. Entonces, ahorita no pudiéramos darle eso. Y aparte, con esa información que ustedes nos van a entregar, también nosotros pudiéramos darles una idea del monto al cual podría ascender. Le vamos a dar la cotización y con esa información darnos una idea del importe, para que ustedes también puedan sopesar esa parte, el costo-beneficio. Oye, si me dices que mi activo intangible voy a tener una deducción de 50,000 pesos, pues la verdad es que contra 150 que tú me vas a cobrar, no me conviene, mejor ahí la dejamos, ¿no? En cambio, si te doy un importe de 1 millón de pesos, por ejemplo, 5 millones de pesos, bueno, comparado contra lo que me va a costar, pues hay un costo-beneficio. Entonces, también para que tengan una idea de más o menos, obviamente esto es simplemente una idea, la proyección puede salir mayor o menor, pero para que ustedes puedan también estudiar el costo-beneficio de entrarle a esta estrategia. ¿Existe la posibilidad de que después de un determinado tiempo se vuelva a hacer una revisión y el aumento de los activos intangibles pueda realizarse? O sea, que ya hay más contratos, hay más certificaciones, más calificaciones y que se pueda hacer no sé, una revisión y hacer un ajuste, claro, ver si es factible hacia arriba, ¿no? Si fuera hacia abajo, pues no, ¿verdad? Claro, para efectos financieros existen procedimientos específicos para hacer esas actualizaciones en un momento dado, ¿no? Para efectos financieros únicamente. Para efectos fiscales hay un impedimento tácito en la ley que nos señala que está prohibida la deducción por reevaluación. Eso no se puede hacer. Solamente está permitido deducir una sola ocasión. Entonces, se acabó el intangible, la deducción del 15%, supongamos que nos acabamos los 200 millones de pesos en 10 años. Muy bien, se acabó hasta ahí el asunto y ya no puedo hacer más nada fiscalmente. Si hay más contratos, si hay más patentes, si hay otras cosas, bueno, se les dará el tratamiento desde cero como un activo intangible aparte, distinto, ¿no? Entonces, para efectos fiscales, para efectos financieros, sí existe la posibilidad de hacer una actualización de estos activos, pero ya no tendrían ningún efecto fiscal. Muy bien, gracias. Yo creo que yo por mi parte ya estoy muy claro. No sé si la contadora Cindy tiene algún otro comentario. El ingeniero Ángeles. Por mí está Gracias, claro. claro. Ya te entendí. Ok. Bueno. Bueno, muy bien. Pues si no hay otra cosa que apuntar, algo, contador, que quieras apuntar tú. No, por mi parte sería todo. Entonces, si gustan, la presentación se les puede llegar el contador Rafael.